Una mujer vive en una celda de piedra pegada a la iglesia de San Julián, en Norwich, al este de Inglaterra. Estamos en el siglo XIV. La celda tiene 3 ventanas. Una da al interior del templo, para poder seguir la misa. Otra se abre a una habitación donde una criada le pasa comida y agua. La tercera mira a la calle. Y por ella, la mujer habla con quienes se acercan a pedir consejo. No saldrá nunca de ese cubo de piedra. No conocemos su nombre real. La llamamos Juliana porque la iglesia a la que está pegada se llama así. Ha sobrevivido a una enfermedad que a los 30 años la dejó al borde de la muerte. Durante esas horas finales, mientras el sacerdote acercaba el crucifijo a sus ojos por última vez, tuvo 16 visiones de Cristo. Luego se recuperó y pasó el resto de su vida meditando lo que había visto. Mientras ella escribe, fuera de su celda, Europa arde. La peste negra ha matado a 1/3 de la población. Las cosechas fallan. Los campesinos se rebelan contra sus señores. La iglesia está partida entre 2 papas que se excomulgan mutuamente. Nadie, en su sano juicio, diría que todo va a estar bien. Juliana escribe, con una caligrafía menuda, la frase más improbable del siglo. Todo estará bien. Y todo estará bien. Y toda clase de cosas estarán bien. No es optimismo. Es algo más difícil de entender. Es lo que ha visto una mujer que se ha pasado décadas sola en una celda mirando hacia adentro. Y no es la única. En los mismos siglos, en distintos rincones de la cristiandad, otras personas hacen exactamente lo mismo. Callarse, encerrarse, escribir, mirar a una oscuridad que para ellas no es oscuridad, sino la forma más alta de conocimiento. Los llamamos místicos. Durante siglos, la cristiandad oficial no supo muy bien qué hacer con ellos. A algunos los canonizó, a otros los quemó. A la mayoría los toleró con incomodidad, porque decían algo que ponía en crisis todo el edificio. Que a Dios no se llega por los sacramentos, ni por los dogmas, ni por la jerarquía eclesiástica, sino vaciando la mente hasta que no queda nada. Esa corriente subterránea es la que quiero contaros hoy. Es la primera pieza de una serie sobre las tradiciones místicas del mundo. El misticismo cristiano, el budismo, el sufismo y el Advaita Vedanta. 4 caminos que nacieron separados en continentes distintos, sin comunicación entre sí, y que llegaron a decir lo mismo, con vocabularios diferentes. Empezamos por la puerta que más cerca nos queda. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. El cristianismo no nació como institución, nació como experiencia. Los primeros seguidores de Jesús eran un grupo pequeño de judíos en la periferia oriental del Imperio Romano, convencidos de haber vivido algo tan extraordinario que no podían callarlo. No tenían templos, ni jerarquía, ni doctrina sistematizada. Tenían una intuición, que lo divino se había manifestado de forma directa, sin intermediarios, y que esa experiencia estaba disponible para cualquier ser humano que la buscara. Pero las experiencias, para transmitirse a lo largo del tiempo, necesitan estructuras. Y las estructuras, para sostenerse, necesitan jerarquías. Con el paso del tiempo, llegó Pablo de Tarso, que sistematizó toda la teología. Llegaron los evangelios, escritos décadas después de los hechos que narran. Llegaron las primeras comunidades organizadas, con obispos y presbíteros. Y en el año 325,
Cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, el cristianismo dejó definitivamente de ser una experiencia marginal para convertirse en la estructura ideológica de todo un imperio. Y a partir de ahí, dos cristianismos conviven en permanente tensión. Uno es el cristianismo de la institución, el de los concilios, los dogmas, las catedrales, los obispos y los papas, el que ordena, clasifica y define, el que decide qué es ortodoxia y qué es herejía, el que construye Europa tal y como la conocemos. El otro es el cristianismo de la experiencia, el de los que no se conforman con creer lo que les dicen, sino que quieren saber, sentir, tocar. El de los que intuyen que detrás del ritual hay algo más, y que ese algo más solo aparece cuando se apartan del mundo. Este segundo cristianismo nunca ha sido la corriente dominante, pero nunca ha dejado de existir. Es una línea subterránea que atraviesa 20 siglos sin romperse. La primera gran expresión de esta línea aparece en un lugar inesperado. No en Roma, tampoco en Constantinopla, sino en el desierto. En el siglo III, con el Imperio Romano crujiendo por todas partes, un joven egipcio llamado Antonio heredó una fortuna considerable de sus padres. Lo que hizo con ella desconcertó a sus contemporáneos. Lo vendió todo, lo repartió entre los pobres y se internó en el desierto egipcio solo con lo que llevaba puesto. No huía de una persecución, huía del ruido. De las ciudades del Bajo Imperio, de sus mercados, de sus intrigas, de esa sensación de que todo el mundo habla sin decir nada. Buscaba lo que los griegos llamaban esiquia, la quietud interior, un estado en el que la mente deja de hablar consigo misma. Antonio pasó décadas solo, viviendo en cuevas, alimentándose de pan y agua. Y entonces ocurrió algo muy curioso. Empezaron a llegar otros. Primero uno, luego dos, luego cientos, luego miles. Se instalaron a su alrededor, en otras cuevas, en cabañas de barro, en edificios improvisados. El hombre que había huido del mundo para estar solo acabó creando, sin pretenderlo, la primera comunidad monástica de la historia. A los hombres y mujeres que siguieron este camino los llamamos hoy los padres del desierto. Escete, Nitria, la Tebaida. Sus nombres suenan remotos, pero fueron los laboratorios donde se creó algo que marcaría 2000 años de espiritualidad occidental. Practicaban la oración continua, el silencio, el ayuno, el examen implacable de los propios pensamientos. Dejaron dichos breves, afilados como cuchillos. Uno de ellos, atribuido al abad Moisés, dice: «Ve, siéntate en tu celda, y tu celda te lo enseñará todo». De aquella experiencia nació una convicción que iba a resultar problemática para cualquier civilización que se definiera por la productividad. Que lo divino no se encuentra acumulando conocimiento, sino vaciando la mente. Que el camino hacia arriba pasa por un descenso al silencio más absoluto. Esa convicción, destilada en el desierto egipcio, viajaría por Europa durante 1000 años, y en cada siglo encontraría voces que la reformularían. Hacia finales del siglo V o comienzos del VI, alguien escribió en griego una serie de tratados firmados con el nombre de Dionisio Areopagita, un discípulo de San Pablo, mencionado en los Hechos de los Apóstoles. El autor mentía. Dionisio llevaba 400 años muerto cuando se escribieron aquellos textos. Hoy los llamamos Pseudo Dionisio, y sabemos que probablemente era un monje sirio formado en el neoplatonismo. Pero la falsificación funcionó. Durante más de 1000 años, la cristiandad creyó que aquellos textos venían directamente del círculo de Pablo y los leyó con autoridad apostólica. Tomás de Aquino los citaba con reverencia. La Edad Media europea se construyó, en parte, sobre una mentira de identidad. Y sin embargo, lo que aquel falsificador escribió resultó ser una de las cosas más lúcidas que se han escrito jamás sobre la experiencia mística. Su idea central se conoce como la teología apofática
o vía negativa, y es tan radical que sigue resultando incómoda. Dice así: cualquier cosa que podamos pensar o decir sobre Dios es necesariamente falsa. No porque Dios no exista, sino porque Dios está infinitamente más allá de lo que nuestra mente puede contener. Si decimos que Dios es bueno, mentimos, porque nuestro concepto de bondad es humano y limitado. Si decimos que Dios existe, mentimos, porque la existencia, tal y como la entendemos, es una categoría que no se le aplica. Incluso si decimos que Dios es, estamos usando un verbo que no le alcanza. ¿Cómo se conoce entonces a Dios? Negando, quitando, apartando. Dios no es esto. Dios no es aquello. Dios no es ninguna cosa que puedas pensar. Cuando has negado todo lo pensable, lo que queda es una oscuridad que no es ausencia ni vacío. Es presencia, lo absoluto. Algo demasiado intenso para ser descrito. Es el ojo que se ciega mirando al sol, no porque no haya luz, sino porque hay demasiada. Si recordáis lo que os expliqué sobre los Upanishads, es imposible no hacer paralelismos, porque es exactamente lo mismo que decían los sabios del Ganges 15 siglos antes, cuando definían al Brahman como el neti neti, ni esto ni aquello. Dos civilizaciones separadas por miles de kilómetros y por un abismo cultural llegaron a la misma intuición, que lo absoluto no se puede pensar, solo se puede señalar por lo que no es. Y no es que una tradición copiara a la otra, fue algo más interesante. La mente humana puesta frente al mismo problema, produciendo 2 veces la misma respuesta. Algo que, cuando ocurre, creo que merece nuestra atención. La vía negativa de Pseudo Dionisio fue un río subterráneo que alimentó la mística cristiana durante toda la Edad Media. Pero ese río emergió a la superficie, en 3 figuras del siglo XIV que llevaron la tradición a su punto más alto. 3 vidas muy distintas, 3 voces muy diferentes, pero la misma intuición de fondo. Empecemos por el más radical. Meister Eckhart nació hacia el 1260, en Turingia, en el centro de lo que hoy es Alemania. Entró joven en la orden dominica, se formó en París, llegó a ser uno de los teólogos más influyentes de su tiempo. Hasta aquí, todo normal. Pero Eckhart no se limitó a enseñar teología oficial. En sus sermones en alemán, dirigidos a monjas y laicos, dijo cosas que hicieron temblar el suelo. Dijo que en el fondo del alma humana hay algo que nunca ha sido creado, que es anterior al tiempo, que pertenece a Dios directamente. Lo llamó Funkeln, la pequeña chispa. Dijo que en ese fondo el alma y Dios son una misma cosa, no 2. Y dijo también, el ojo con el que yo veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Mi ojo y el ojo de Dios son un solo ojo, un solo ver, un solo conocer, un solo amar. Si habéis seguido la newsletter sobre la India, esto os resultará familiar. Tat Vam Asi. Eso eres tú, decían los Upanishads. El Atman individual y el Brahman universal son lo mismo. Eckhart estaba diciendo exactamente eso, en alemán, en un monasterio dominico, en pleno siglo XIV, y no había leído los Upanishads, que seguían sin traducirse a ninguna lengua occidental. La Inquisición lo citó en Aviñón. Eckhart viajó hasta allí para defenderse, pero murió en el camino en 1328, antes de que se dictara sentencia. 2 años después, el Papa Juan XXII condenó 28 de sus proposiciones como heréticas o sospechosas. Durante siglos, sus obras circularon a medias, censuradas, perseguidas. Hubo que esperar al siglo XX para que Eckhart fuera leído con la atención que merecía. Hoy es una de las voces más influyentes del pensamiento espiritual occidental. Heidegger lo leía, los maestros zen japoneses lo citan como si fuera de los suyos. Y lo es, en cierto modo. La segunda figura ya la conocéis, Juliana de Norwich, con la que hemos empezado el podcast. Es contemporánea de Eckhart, pero vivió en un rincón completamente distinto de Europa y escribió en un estilo diferente. Eckhart es abstracto, filosófico.
Juliana es concreta, directa, pero también maternal. No buscaba disolver el yo en lo absoluto. Buscaba entender por qué Cristo sufrió, por qué existe el mal, por qué el mundo está roto. Lo extraordinario de Juliana es su respuesta. Después de 16 visiones y décadas de reflexión sobre ellas, llega a una conclusión que contradice toda la teología medieval del pecado y el castigo. Dice que Dios no está enfadado, que nunca lo ha estado, que el pecado existe, pero no tiene realidad última, porque el amor es más fundamental que cualquier error humano. Y dice que Dios es madre, tanto como padre, que Cristo es nuestra madre, que nos nutre con su cuerpo, como una madre nutre a su hijo. En el siglo XIV, en Inglaterra, en una celda pegada a una iglesia. Y luego, al final de su libro, esta frase: todo estará bien, y todo estará bien, y toda clase de cosas estarán bien. La repite varias veces, como quien no acaba de creerse lo que ha entendido. Una mujer que ha vivido la peste negra, la guerra de los 100 años, el cisma de Occidente, que ha visto a la mitad de su ciudad morir, que ha oído, a través de su ventana a la calle, los lamentos de madres que perdían a sus hijos. Y aún así, escribió eso. No es que no vea el sufrimiento, es que ha mirado más allá de él. Ha visto que el sufrimiento es real, pero no es la última palabra. Que detrás de todo lo roto hay algo que sostiene, que acoge, que abraza sin condiciones. Llamadlo Dios, llamadlo realidad última, llamadlo como queráis. Juliana lo llamó amor, y se pasó el resto de su vida intentando explicar por qué esa palabra era la única exacta. La tercera figura no tiene nombre. En algún momento de la segunda mitad del siglo XIV, en Inglaterra, un monje escribió en inglés un tratado destinado a guiar a los otros en la vida contemplativa. Nunca firmó, nunca reveló su identidad. Hoy lo llamamos simplemente el autor de La nube del no ser, el texto que da título a este podcast. Su propuesta es increíblemente directa. Dice que entre el alma humana y Dios hay siempre una nube, una oscuridad en la que no se ve nada. Esa nube no es un obstáculo que haya que superar, es el camino. Para conocer a Dios, dice el anónimo, hay que entrar en esa oscuridad, renunciar a querer entender, dejar de pensar sobre Dios y simplemente estar ahí, presente, atento, en silencio. Golpea esa nube espesa, con el dardo agudo del amor ansioso. Escribe en una de las imágenes más hermosas de este libro. Un monje anónimo, en una Inglaterra medieval obsesionada con sistematizarlo todo, escribe un manual para aprender a no saber, para aprender a renunciar al conocimiento como herramienta y entregarse a una presencia que no pasa por la razón. Es lo más parecido al Zen que ha producido Occidente, y estaba escrito 400 años antes de que Japón empezara a influir culturalmente en Europa. Hay un detalle de esta historia que no podemos pasar por alto. Muchas de las grandes voces de la mística cristiana son mujeres. En un mundo donde la Iglesia se construyó sobre una jerarquía exclusivamente masculina, donde las mujeres no podían ordenarse, ni predicar oficialmente, ni escribir teología académica, la experiencia mística abrió una puerta que ningún concilio pudo cerrar. Porque la autoridad mística no viene del cargo, viene de lo que uno ha visto. Y eso era mucho más difícil de controlar. Hildegarda de Bingen, en la Alemania del siglo XII, es un ejemplo perfecto de lo que os estoy diciendo. Abadesa de un monasterio benedictino, tuvo visiones desde los 5 años y las escribió con detalle a lo largo de toda su vida. Pero Hildegarda no fue solo una mística. Fue también compositora musical, médica, botánica, corresponsal de reyes y también de papas. Escribió sobre la circulación de la savia en las plantas y sobre las propiedades curativas de las hierbas. Compuso una ópera litúrgica. Reprendió por carta al emperador Federico Barbarroja. Se atrevió a predicar en público, algo prohibido a las mujeres.
y cuando le preguntaron cómo se atrevía, respondió que no hablaba ella, sino la luz viva que la habitaba. La Iglesia no supo muy bien qué hacer con ella, así que la toleró. Tardó 800 años en canonizarla oficialmente. Hoy es una de las pocas mujeres declaradas doctora de la Iglesia. 2 siglos después de Hildegarda, en España, Teresa de Ávila hizo algo parecido. Fundar una orden, escribir tratados sobre la oración mental, describir con precisión casi clínica los estados de conciencia que hoy llamaríamos alterados. Su castillo interior es un mapa del alma en 7 moradas, cada una más honda que la anterior. No habla desde la teoría, habla desde la experiencia, y desde una ironía castellana que la hace irresistible. Cuando le preguntaban cómo se sostenía en medio de todas las dificultades de fundar conventos por toda España, respondía que Dios y ella se entendían bien, aunque a veces se quejaba de él. Si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Lo que estas mujeres encontraron, la institución no sabía cómo clasificarlo. Tenía que incorporarlo, pero a regañadientes, porque sus voces eran demasiado poderosas como para ignorarlas. Así es como funciona la mística en general. Cuando la institución falla en transmitir la experiencia directa se abre camino por donde puede. Y a menudo lo hace a través de voces que el sistema había silenciado. Pero no todas las historias terminan bien. El 1 de junio del 1310, en la plaza de Grève de París, una mujer fue quemada viva en la hoguera. Se llamaba Margarita Porete. Su crimen había sido escribir un libro, El espejo de las almas simples. Margarita era beguina, miembro de una de esas comunidades femeninas de vida religiosa laica que proliferaron en el norte de Europa durante los siglos XIII y XIV. Las beguinas vivían juntas, rezaban, trabajaban, se dedicaban a obras de caridad. No pertenecían a ninguna orden religiosa, no hacían votos. Y esa libertad las hacía sospechosas. En su libro, Margarita describía un camino espiritual en el que el alma, purificada por el amor, llega a un estado donde ya no necesita ni las virtudes ni los sacramentos, ni la Iglesia como intermediaria. El alma, decía, se aniquila en Dios, hasta el punto de que ya no hay nada que la separe de él. Es una variante cristiana de lo que los sufíes llamarían fana, y los vedantinos llamarían la disolución del Atman. Y en el París de 1310 era suficiente para ser considerada hereje. El inquisidor Guillermo de París la interrogó. Margarita se negó a responder, se negó a prestar juramento, se negó incluso a defenderse. Durante 1 año y medio permaneció en silencio. Finalmente, la condenaron sin haber conseguido sacarle una sola palabra. Los testigos de la ejecución cuentan que mantuvo la compostura hasta el final, con una dignidad que conmovió a gran parte del público. Su libro fue condenado y quemado con ella, pero la quema no lo borró. Copias anónimas circularon durante siglos atribuidas a otros autores. Hubo que esperar a 1946 para que una investigadora italiana identificara definitivamente a Margarita como la autora. 7 siglos de silencio antes de devolverle su nombre. Eckhart, Margarita, tantos otros. La mística cristiana tiene esta sombra que no se puede ocultar. La institución que la contenía fue, al mismo tiempo, la que la persiguió cuando se atrevió a decir demasiado. Porque la experiencia directa de Dios hace prescindible al intermediario. Y ninguna institución humana tolera con simpatía que alguien, desde dentro, les diga que son prescindibles. Todo lo que os he contado pertenece a una tradición concreta, la cristiana. Tiene su vocabulario, su geografía, sus figuras históricas. No hay que borrar esas cosas específicas. Cada tradición tiene su textura, su sabor, su modo particular de decir. Pero hay algo, en el fondo, que se repite.
Cuando Eckhart dice que el ojo con el que ve a Dios es el mismo ojo con el que Dios lo ve, está diciendo, en alemán medieval y en categorías cristianas, lo que Rabía al-Adawiya decía en árabe en Besora en el siglo VIII, lo que los sabios del Ganges decían en sánscrito en el 600 a.C., lo que los maestros Ten dicen en japonés todavía hoy. La fórmula es distinta, la intuición es la misma. Que la separación entre el yo que busca y lo que busca es, en último término, ilusoria. Cuando el autor de La nube del no saber propone entrar en una oscuridad donde no se ve nada y permanecer allí en silencio, está describiendo algo muy parecido al Shunyata budista, el vacío que no es ausencia, sino potencialidad pura. Está describiendo el zazen, sentar, callarse, soltar la mente. Lo hace con palabras cristianas, en una isla al norte de Europa, sin conocer el budismo, ni remotamente. Y sin embargo, cuando Julián escribe que todo estará bien, no está haciendo una afirmación teológica que pueda demostrar, ni tampoco refutarse. Está diciendo algo que ha visto. Y lo que ha visto es, probablemente, lo mismo que vio Rabia cuando hablaba del amar a Dios, sin esperar paraíso, ni tampoco temer el infierno. Que el amor no es una transacción. Que lo absoluto no funciona por mérito, ni por castigo. Que hay algo bajo todo lo que pasa que sostiene sin condición. No os estoy pidiendo que creáis nada, ni siquiera que os posicionéis sobre si esto que los místicos vieron era real o ilusión. Esa es una pregunta que cada uno resolverá como pueda. Lo que os pido es que toméis nota de un hecho. En civilizaciones que no se conocían entre sí, separadas por océanos y por siglos, personas que se dedicaron en serio a mirar hacia adentro llegaron a descripciones sorprendentemente coincidentes. Y cuando eso ocurre, creo que merece ser tomado en serio. Vivimos un tiempo extraño en relación con el cristianismo. En buena parte de Occidente, el cristianismo ha dejado de ser una experiencia viva y se ha convertido en un marcador identitario. Gente que no pisa una iglesia en años se reivindica culturalmente cristiana frente a otras tradiciones. Políticos que no han leído el Sermón del Monte lo esgrimen como bandera. La fe y la experiencia de Dios, que nació como vaciamiento, se ha vuelto para muchos un carnet. Los místicos cristianos recuerdan lo contrario. Recuerdan que en el origen de esta tradición no había una frontera, sino una pregunta. Que el Jesús de los Evangelios no fundó una institución, propuso una experiencia. Que cuando le preguntaron dónde estaba el reino de Dios, respondió que estaba dentro. Y que todo lo que vino después, los concilios, las catedrales, las cruzadas, las inquisiciones, fue la estructura que los seres humanos construimos alrededor de esa experiencia, a veces protegiéndola, otras veces ahogándola. Los místicos nunca han estado fuera del cristianismo, han estado en su corazón más profundo y han recordado, siglo tras siglo, que la única ortodoxia que importa es la del silencio ante lo que no se puede nombrar. En una época que confunde la fe con identidad y la espiritualidad con autoayuda, esa voz sigue siendo necesaria. No para volver a ningún pasado, sino para recordar que lo más antiguo a veces es lo más urgente. La próxima pieza de esta serie nos llevará al sufismo, a Bagdad, a Konya, a Basora, a un camino que nació en paralelo al de los padres del desierto, apenas a unas dunas de distancia, y que, durante siglos, ha hablado del mismo vaciamiento, aunque en otra lengua. La puerta es la misma. Los nombres son 1000. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana.